790 kilómetros de autonomía eléctrica, un precio de algo menos de 55.000 euros, un consumo bajísimo, cerca de los 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros y todo un Mercedes, un coche lleno de cualidades, de equipamiento, de tecnología y de saber hacer en el mundo del automóvil. ¿Es esta la nueva pesadilla de Elon Musk? ¿Es este el coche que puede destronar al Tesla Model 3 como mejor eléctrico del mercado? Vamos a verlo aquí, en Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Y es que si os he dicho que este coche es la pesadilla de Elon Musk, es porque Mercedes se ha fijado mucho en el Tesla Model 3, como todos los fabricantes de coches hoy en día, a la hora de hacer su berlina eléctrica. Y es que mide 4,72 de largo. ¿Y sabéis cuánto mide el Tesla Model 3? 4,72 de largo. Y mide 1,85 de ancho. ¿Y sabéis cuánto mide el Tesla Model 3? 1,85 de ancho. Y mide 1,49 de alto. ¿Y sabéis cuánto mide el Tesla Model 3? 1,49, pero no, este mide 1,46. Este es un poquito más bajo. Es más alto que antes y este coche ya no es ese CLA Coupé que conocíamos antes, ahora ya es una berlina CLA. De hecho, Mercedes ya no lo llama Coupé. Aparte de tener el mismo tamaño y dimensiones que el Model 3, atentos a la mecánica porque Mercedes ha simplificado bastante la oferta con una versión de tracción trasera, 272 caballos y 790 kilómetros de autonomía, y una versión con tracción total, es decir, un motor delantero extra con 325 caballos. Los dos tienen la misma batería de 85 kilovatios hora de níquel, cobalto, manganeso de química NCM. Y además se puede recargar en carga alterna a 11 kilovatios, a 22 kilovatios en opción y en carga continua a 350 kilovatios de potencia máxima y 320 de potencia continua. Pero como no todo el mundo está comprando coches eléctricos, ahora mismo ronda entre el 15 y el 20% del mercado europeo, hay otro 80% comprando vehículos de combustión y este modelo también se va a lanzar con mecánicas mild hybrid o microhíbridas. El que desaparece, eso sí, es el híbrido enchufable, hasta ahora caballo de batalla del CLA, pero que desaparece al completo de la gama pequeña de Mercedes. Y como dirían en Apple, one more thing, una última cosa, y es que si los 55.000 euros de esta versión de tracción trasera y 790 caballos del CLA eléctrico te parece mucho dinero, porque lo es, va a haber una versión más económica con batería de 58 kilovatios hora de química LFP, de manera que podemos recargarla al 100% por algo menos de 50.000 euros. Ojalá se acerque a los 47-48.000 euros con una autonomía estimada que debe rondar los 550-600 kilómetros homologados. Si este coche tiene que ser un Mercedes, lo tiene que ser por cómo trata al usuario, al propietario en el interior del coche, y ha pegado un salto importante con respecto a lo que conocíamos en los modelos de gama de acceso de Mercedes. Por ejemplo, no hay nada que cruja ya en el coche, esos crujidos que muchos youtubers veían cuando pulsaban o cuando apretaban las partes de plástico han desaparecido por completo. Digo youtubers y digo clientes. Todo el mundo cuando entraba al CLA esperaba un poquito más y ahora desde luego lo tiene todo. Vamos a encender esta pequeña cámara y así os enseño directamente varias cosas que me han gustado mucho. Por ejemplo, volvemos a tener el mando de los asientos en la puerta y además se mueven. Es decir, antes era táctil y ahora el mando se mueve y da una sensación mucho más de calidad que teníamos antes. También tenemos un error, solo dos mandos de elevalunas para las puertas delanteras. Si queremos abrir las traseras tenemos que pulsar el botón rear. Y luego aquí tenemos pues una pieza que creo que debería ser de otro color, lo de abrir y cerrar las puertas está en color negro en lugar de en color plata. Bueno, detalles de diseño. Vamos aquí con uno de los volantes que más me gusta de toda la gama Mercedes. 3 brazos y doble brazo en esta parte. Con mandos que no me gustan mucho, son de tipo táctiles, digamos, no son de pulsación. Se manejan bastante bien. Y lo que me gusta es que es muy difícil manejarlos por error. Cuando estamos girando es muy difícil darles. Desde luego no es la opción que más me gusta. Aún así, el volante me encanta por diámetro, por tacto, por materiales. Aquí tiene cuero perforado, aquí tiene cuero normal, o sea que muy bien. Mirad el consumo que hemos hecho, 173 kilómetros, 15,4 kilovatios hora cada 100 kilómetros a 103 de promedio y nos queda batería para 474 kilómetros más a ese ritmo, una auténtica maravilla. El cuadro, como veis, es toda una lámina de pantallas, aquí falta una que va a ser opcional cuando no hay
pantalla hay esta superficie llena de estrellitas que se encienden por la noche. Tenemos climatizador ya completamente digitalizado y tenemos aquí una cámara con la que podemos hacer incluso sesiones de zoom conectados al coche. Y es que el coche no solo tiene Google Auto o Apple CarPlay, sino que también tiene inteligencia artificial por Gemini. Podemos darle órdenes a través de Gemini, la inteligencia artificial de Google, para poder tener más funciones extra. Eso sí, todo el clima se controla ya directamente desde la pantalla. Y hay una cosa curiosa, que si es de noche y ponemos la calefacción, estas luces de alrededor de las turbinas de aireación se van a encender en color rojo. Más detalles, aquí tenemos la palanca de cambio con el botón de arranque del coche en este lado, la palanca habitual de Mercedes en esta parte. Parasoles sí, con una luz muy mínima y además de color amarillo. Yo creo que aquí debería haber dos luces más grandes. Parasoles que no son retráctiles, no se pueden recorrer lateralmente. Para mí un pequeño fallo. El retrovisor central, en cambio, sí que es sin marco, muy elegante. Y en esta parte central tenemos aquí zona de recarga del móvil y aquí un botón que me gusta para poder apagar la pantalla, algo que viene muy bien si conducimos de noche para que no nos deslumbre, aparte de acceder directamente al sistema de Mercedes. Dos posabotes muy grandes, un hueco aquí central bastante profundo y una zona aquí abajo que está bastante bien hecha, no es tan baja como en otros coches, tiene las tomas USB y como veis podemos dejar aquí cosas. Más detalles, asientos bien conformados con banqueta extensible en estos acabados AMG, la posición de conducción muy cómoda, no muy alto el coche por dentro, aunque ha aumentado su tamaño por fuera, pero sí con mucha visibilidad. Retrovisores nuevos, un poquito más pequeños y techo completamente de cristal sin cortinilla. Nos dice Mercedes que con bastante aislamiento y de momento lo que hemos visto en Madrid, 25 grados, está bastante bien aislado. Los reposacabezas pueden tener por aquí un botón que los acerca un poquito hacia la parte del conductor, de manera que son un poco más cómodos de lo habitual, no son fijos en cuanto a su posición con respecto al asiento. No es muy fácil de utilizar este botón de todos modos. Tenemos cinturones regulables en altura y yo creo que Mercedes ha mejorado muchísimo la impresión de calidad del coche y muchísimo la calidad real del coche, así que muy bien por la marca. Vamos a ver qué ha ocurrido detrás. Plazas traseras del CLA. Recuerdo la primera generación que era crítico, es que no cabías nada bien en el coche. La segunda mejoró, a mí la segunda me gusta mucho, me parece que la estética está muy bien. Y esta tercera, pues un pelín más de altura, ¿verdad? Como no tenemos cobertura de cortina en el techo, pues vamos un poquito más holgados, pero aún así mi 1,89 va aquí justito. Pero bueno, por lo menos podemos viajar dos bastante cómodos. Como veis, las rodillas están más altas que las caderas, como es lógico en un coche eléctrico que tiene la batería justo debajo del piso. Y aquí este asiento está bastante hacia atrás y voy un poquito ajustadito. Pero bueno, es lo que hay. No es una berlina como el Clase C, aunque el tamaño haya crecido en longitud, todavía no estamos a ese nivel de espacio. Y tampoco tiene tanto espacio, por ejemplo, como el Tesla Model 3, que es un poquito más amplio aquí detrás. Vamos a ver el maletero de este coche, que tiene apertura eléctrica, para mí innecesaria en un coche de este tamaño, y que tiene 400 litros de volumen. Hay una cosa que no me gusta y es esto, estas bisagras típicas de Mercedes. Yo creo que ya deberían superarse para poder tener más anchura en esta parte. Yo creo que una bisagra aquí en la carrocería, como tiene Tesla y como tienen ya cada vez más fabricantes, permitiría a Mercedes ganar un poquito de volumen aquí en la trasera. En el interior tenemos muy buenos acabados, muy buena alfombrilla, muy buenos tapizados y un pequeño doble fondo donde al menos podemos llevar los triángulos y alguna cosita más. El cable de recarga, en cambio, tiene que ir en la parte delantera, que tiene un maletero bastante grande. Vamos a verlo. Hoy en día todo suma a la hora de vender un eléctrico y por eso el maletero delantero es importante. Por cierto, esta pieza parece aluminio porque es bastante ligera. Y no solo es importante porque aquí puedes llevar 100 litros, es muy amplio y puedes llevar los cables de recarga sin ningún tipo de pegas. Veis que aquí no está recubierto el capot porque no hace falta insonorizar nada, pero sí que está preparado para que las versiones híbridas de este modelo sí que tengan esa insonorización. Para mí un maletero necesario porque muchos no nos gusta llevar los cables por el maletero y muchas veces apenas se usan, así que los metemos aquí y todavía hay espacio para guardar más cosas. Así que muy bien por Mercedes, muy bien por este maletero delantero de 101 litros de capacidad. Yo siempre había pensado que cuando la ingeniería europea se pusiera a fondo con los coches eléctricos lograríamos resultados como los de este Mercedes CLA o como los del BMW iX3
líderes en su clase sin ninguna duda y casi líderes, podemos decir, a nivel mundial. Para eso están utilizando trucos que casi no conocíamos en el mundo del automóvil. Por ejemplo, este CLA tiene un cambio de 2 marchas. Normalmente en un coche eléctrico el motor gira cada vez más rápido cuando tenemos más velocidad con una única marcha, digamos, de cambio. Lo que ha hecho Mercedes es introducir 2, de manera que el coche consume menos cuando cambia de marcha. A partir de unos 100 por hora nos han dicho que llega a una velocidad más larga y por tanto el coche empieza a consumir menos que si tuviera solo una marcha de velocidad. El resultado es que este coche homologa 12, algo kilovatios hora. Digo el coma algo porque depende del montaje de llantas que tengamos. Se homologa con 17, luego se va a vender sobre todo con 18 y con 19 pulgadas. Así que entre 12 y 13 kilovatios hora. Menos que un Tesla Model 3 que hasta ahora era la referencia del mercado. Y digo era porque hemos hecho un trayecto de más de 100 kilómetros, 81 kilómetros exactamente, a prácticamente 110 por hora de promedio, con ratos de 120, 110, y hemos conseguido un consumo medio por debajo de los 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros en subida. Ahora vamos a hacer el mismo trayecto en bajada, de manera que el consumo medio va a estar rondando, ya os lo aseguro, en torno de los 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Luego pondremos la foto final de ese consumo para tener el consumo real. Y eso sitúa a este coche por encima de Tesla en autonomía, por uno de los coches más competitivos del mercado ahora mismo. Aparte de que un coche tenga muy buena autonomía y muy bajo consumo, nos interesa que vaya bien, y aquí encontramos el refinamiento habitual en Mercedes. Es un CLA, pero es el primer CLA de tracción trasera, y es que la mecánica eléctrica se ha situado en el eje posterior, aunque hay una versión de tracción total que se llama 4MATIC y que funciona como los 4MATIC de toda la vida. El eje delantero solo se va a conectar cuando haga falta, de manera que perdemos muy poca autonomía. Este sí tiene 790, el 4x4 o el 4MATIC tiene 770 kilómetros de rango. El reconocimiento vocal de Mercedes funciona así de bien. Hey Mercedes, ¿Qué puedo hacer por ti? conecta las órdenes del navegador. Por favor, sigue por la carretera durante 10 kilómetros. Otro detalle para mí importantísimo y que se nota que este coche es hecho en Europa y para las carreteras europeas son las ayudas a la conducción. Sabéis que son obligatorias el aviso de superar la velocidad de la vía y el aviso de salida de carril. Pues bien, lo que hacen los fabricantes europeos es, por una parte, facilitar un poquito su desconexión para no viajar tan estresados y por otra, regularlos de manera que funcionen como si fuéramos nosotros conduciendo. Y en este CLA funciona así. Es un coche que no corrige, no pega volantazos a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, en los coches de origen chino, sino que cuando ya realmente el coche está saliendo claramente del carril es cuando te avisa y cuando corrige. Esto es una comodidad cuando vamos conduciendo muy importante. No tenemos que apagar cada vez que subimos al coche y sí que en cambio podemos conseguir ese confort de marcha que hemos tenido siempre con los coches que conducíamos hasta ahora, incluso con los que tienen esta nueva normativa. Hay hándicaps importantes, os lo hemos contado al principio y os lo vamos a contar al final porque tienen que ver con la capacidad de recarga, más que con la capacidad, con los sitios donde podamos recargar. Llega el momento de las conclusiones. Nos hemos entretenido haciendo los consumos, que me parece la parte importante de este coche. 15,4 kilovatios cada 100 kilómetros en los 180 kilómetros recorridos, lo que le va a dar una autonomía real de más de 500 kilómetros. ¿Cualidades? La autonomía y el bajo consumo sin duda son principales, capitales en un coche eléctrico, y Mercedes no solo lo ha conseguido, sino que es el nuevo récord de su categoría a nivel mundial. Lo segundo, que el coche se siente y se ve como un Mercedes, tanto a nivel de diseño como por dentro estamos ante un Mercedes de los de siempre, pero con mecánica eléctrica. De hecho, el diseño un poquito diferente a lo convencional, pero yo creo que acertado. Y el mismo diseño para las versiones gasolina y para las versiones eléctricas. Se acaba lo de las versiones EQ, que la verdad es que da bastante lío. Y lo tercero que me gusta es el salto de calidad que ha dado en el interior, en todos los detalles, en todos los elementos. Se nota ahora mucha más calidad que antes. Handicaps, pues también los tiene. El primero, la recarga. Es de 350 kilovatios, pero solo en cargadores de 800 voltios, lo cual inutiliza este coche para muchos de los cargadores que ya existen en España. Habrá que mirar el navegador del coche para saber dónde podemos y dónde no podemos cargar.
La ventaja es que con una autonomía bastante larga, lo lógico es que podamos llegar fácilmente a los cargadores de la red Ionity, que en Europa está muy extendida, pero en España no tanto, o los cargadores de Thunder, de Repsol, de Iberdrola o de otros operadores que ya trabajan con potencias muy grandes. La ventaja es que con esta potencia en 10 minutos podemos cargar 300 kilómetros. Otro hándicap es el precio. No es caro, pero 55.000 euros sigue siendo un ticket de entrada alto para la movilidad eléctrica. Así que se va a vender, pero es que un CLA antes valía 40.000 euros y este coche pues es un poco más caro. Y un tercer hándicap es que por dentro sigue siendo algo pequeño. Ese sitio se reserva para el Clase C eléctrico que viene en 2026. Será el momento de probarlo y también antes probaremos este modelo en versión Shooting Brake familiar y también en versiones microhíbridas con motores de gasolina y etiqueta eco en España. Así que nos vemos también en esos vídeos aquí en Soy Motor. Si te ha gustado este, ya sabes, dale a la campanita, suscríbete y nos vemos pronto en próximas pruebas como esta aquí en Soy Motor Coches. Adiós.